Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre. Gracias por su grata compañía. Gracias por su colaboración con nosotros en cada programación. La pregunta que surge aquí y que vamos a ver, y me han preguntado mucho y hoy queremos responderles con esta programación: ¿cómo se puede perder la residencia permanente en Estados Unidos? ¿Cuáles cosas debo yo hacer, deben pasarme para perder la residencia permanente en Estados Unidos? Bueno, la residencia permanente es uno de los pasos más importantes que puedes tomar dentro del sistema migratorio de Estados Unidos. Ahora, luego de pasar tanto trabajo para conseguir tu tarjeta de residencia permanente o green card, tarjeta verde, como queremos llamarle, es común que quieras proteger tus nuevos derechos. Por eso, queremos informarte cómo se puede perder la residencia permanente en Estados Unidos y qué puedes hacer para proteger tu estatus migratorio. Vamos a ver tres cosas. Existen tres razones generales por las cuales usted puede perder la residencia permanente en Estados Unidos. Estas son tres razones y la primera es, número uno, que sea acusado por migración de cometer fraude durante el proceso migratorio. Número dos, ser condenado por ciertos delitos o violaciones a las leyes migratorias, o que existan una determinación o sospecha de abandono voluntario de la residencia permanente, dependiendo de la realidad que tú estás viviendo. Ahora, estos tres puntos son muy importantes y quiero que usted se quede hasta el final de esta programación para que vea cómo puede salvarse de todo esto. Dependiendo de la severidad de la acción, en algunas circunstancias no solo pierdes la residencia permanente, sino que también puedes quedar prohibido de reingresar a los Estados Unidos. Veamos el primer paso. Lo que tiene que ver con fraude durante el proceso migratorio. Durante cualquier proceso migratorio usted debe tener mucho cuidado. Y óigase bien, subraye esto. Mucho cuidado a la hora de brindar información personal, ya sea durante la preparación de formularios o contestando preguntas de un oficial migratorio. Es imprescindible que usted sea honesto en todas las etapas del proceso. La mayoría de las personas conocen que mentir en un formulario, la mayoría de las personas conocen que mentir en un formulario o a un oficial migratorio constituye un acto de fraude. Ahora bien, usted debe saber que ocultar información intencionalmente también constituye fraude que lo puede llevar a perder su residencia permanente. Quiero que usted le preste mucha atención. Usted que es residente, usted que aspira a tener su residencia, e inclusive usted que vive en otro país que todavía no la tiene, este programa debe escucharlo, verlo y compartirlo con todos aquellos que a usted les importan. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, que son ejemplos muy comunes, son fraudes comunes. Número uno, casarse con el único propósito de conseguir la residencia permanente por matrimonio. Muchos latinos sabemos de qué estamos hablando. Utilizar la identidad de otra persona para completar formularios de ayudas gubernamentales o conseguir otros servicios. También conocemos muy bien de eso. Y otra parte es no indicar sus antecedentes penales
en los formularios de inmigración. O sea, usted va a llenar un formulario, sabe que fue arrestado, que fue condenado, y usted esa parte que le preguntan ahí la pasa con un no o no la llena. Eso también es fraude. Recuerde que durante todo el proceso migratorio la información que usted somete es evaluada por distintos oficiales, por lo que usted debe pasar múltiples verificaciones de seguridad y tendrá que asistir posiblemente a varias entrevistas. Una vez el fraude es detectado, usted no solo pierde la residencia permanente, sino que también se comenzará un proceso de remoción o de deportación en su contra. Es imprescindible que usted, y subrayamos esto, sea honesto en todas las etapas del proceso. Veamos el punto 2. Muy importante, preste mucha, pero mucha atención. Lo que tiene que ver con condenas por ciertos delitos o violaciones a las leyes migratorias. Tener cualquier problema con las autoridades complica los procesos migratorios. Por eso, si usted todavía no es residente y quiere, ¿verdad?, acceder a ella y aún lo sea, trate de no meterse en problemas con las leyes migratorias. Si usted tiene antecedentes penales, debe saber que existen muchos delitos y actos que le pueden hacer perder la residencia permanente. Las dos categorías generales de delito o actos que causan la revocación de la residencia permanente son los delitos o felonías agravadas, aggraves felonies, y también los delitos de conducta inmoral. Los delitos de felonías agravadas y también los delitos de conducta moral. Delitos o felonías agravadas o felonías son muy comunes en personas que son violadores de las leyes. Dentro del contexto de inmigración, los delitos o felonías agravadas son conducta delictiva que son definidas por el Congreso de Estados Unidos. En la mayoría de los casos son delitos graves, pero también hay delitos menores que han sido incluidos en estas listas. Algunos ejemplos de felonía agravadas son asesinato, homicidio, violación, robo, fraude, falsificación, abuso infantil o de ancianos, pornografía infantil y cualquier delito relacionado con sustancias controladas o drogas, entre otras. Una condena también por delito clasificado como felonía agravada tiene 3 consecuencias que son severas para el inmigrante. Primero, se pierde la residencia permanente. Segundo, se comienza un procedimiento de remoción o deportación en su contra. Y tercero, la imposición de una prohibición de por vida para regresar a Estados Unidos. Esto creo que es muy serio, debemos prestarle mucha, pero mucha atención, y son de los programas que, por favor, no se quede con ellos. Véalo, compártalo, dele like y encienda personas que usted conozca en toda parte del mundo, con los cuales tienes contacto con ellos. Por favor, no lo tire al abandono. Haga que las personas exactamente puedan tener la información. Hay también otros delitos que son de conducta inmoral. Un delito de conducta inmoral o crimen o moral turpitude es un acto que atenta contra la moralidad de la sociedad, donde la persona actúa con intención malvadas o de manera temeraria. No existe una ley que define exactamente qué es un delito de conducta moral, y todo depende de la interpretación del oficial migratorio o juez de inmigración que evalúe el caso. Ejemplo,
consistentes, que son actos consistentes, ¿verdad?, de delito de conducta inmoral. En los casos de corte de inmigración son extorsión, transportar mercancía robada, defraudar mediante representaciones falsas, destruir propiedades públicas o privadas, evadir el pago de impuestos, perjuicio y dejar de pagar pensión alimentaria, entre otros. En la mayoría de los casos existen perdones o waivers que se pueden solicitar ante una condena por delitos de conducta inmoral para conseguir y evitar perder la residencia permanente. Y esto por lo menos nos dan esa prerrogativa. Vamos al punto 3. Abandono de residencia permanente. El abandono de residencia permanente ocurre cuando el inmigrante no cumple con el requisito de vivir de manera continua dentro de Estados Unidos por los periodos necesarios. Esto es otro también de la manera o de las maneras que se puede perder la residencia permanente, y la única que no involucra la violación de alguna ley penal o migratoria. Véase lo siguiente. Este paso no es un asunto de que usted infringió la ley. No, ni la migratoria ni la civil, pero le quita el derecho de poder perpetuar con la residencia. En la mayoría de los casos, el abandono se configura cuando el inmigrante vive más de 180 días fuera de Estados Unidos. Cuando la estadía fuera de Estados Unidos es de más de 180 días, pero menos de un año, se crea una presunción que es rebatible de que ha abandonado su residencia permanente. Hay ocasiones que las personas lo que hacen es que si tienen que perpetuar en su país por cierto tiempo, piden un permiso para estar allí, pero es con un permiso, y esto entonces no le perjudica con su residencia. Esto significa que puede presentar evidencia de las razones por su ausencia prolongada y de que sus intenciones siempre fueron regresar. Si su estadía fuera de Estados Unidos es de más de un año, tiene que haber solicitado un permiso de reentrada o avance parol antes de realizar su viaje. Si no consiguió este permiso, se presume que usted abandonó y perdió su residencia permanente. Cuando se pierde la residencia permanente por una determinación como esta, todavía tiene remedios, o sea que todavía hay posibilidades de que pueda buscar una vía. En este caso, puede comenzar un nuevo proceso para obtener la residencia permanente, pero desde afuera de Estados Unidos. Usted puede evitar la revocación de su residencia permanente siguiendo los siguientes consejos. Número 1, siempre sea honesto con la información que somete en formulario de migración y en sus entrevistas. Es mejor que le denieguen un beneficio a que lo detengan mediante fraude. Evite todos los problemas con las autoridades locales y federales y no haga viajes internacionales con estadía o estadías mayores de 180 días. Señores, ahí están las claves y las informaciones, las claves para no perder la residencia y las realidades por las que se pierden una residencia. Gracias por su sintonía con nosotros. Gracias por estar ahí y por ser parte de AG Vision World y Nuevas Perspectivas. Bendiciones.